La ecualización es un proceso muy purista dentro de la mezcla, pero en esta ocasión, como siempre, nos vamos a guiar con ChatGPT, en el cual pues le vamos a dar ciertos criterios para que nos ayude a ecualizar nuestro track. Entonces, si deseas ver el resultado y ver cómo nos ayuda y cómo implementamos esta herramienta para mezclar, pues quédate en este video y pasemos a pantalla. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Vamos a comenzar y vamos a seguir la conversación que ya tuvimos anteriormente. Si no has visto el otro video donde hicimos estructura de ganancia y planos de volumen o volumen, pues va a aparecer el video aquí arriba. Ahora, ya le dije, realizamos estructura de ganancia, paneo, volumen y saturación. Ahora quiero comenzar a ecualizar. Le di algo que me recomiende, que es ecualizar y posteriormente comprimir o viceversa. Él me da ciertos valores para tomar en cuenta. Recuerda que estas conversaciones las voy a dejar en captura de pantalla para que las puedas leer detenidamente y que no se haga más largo el video. Te da ciertos enfoques que ecualizar antes de comprimir te va a dar cierta sensación, o comprimir antes de ecualizar te va a dar otra sensación. Entonces le digo, si deseo un sonido mucho más dinámico, ¿cuál de los criterios anteriores me recomiendas? Entonces él ya menciona que la preservación de la dinámica inicial es al ecualizar antes de comprimir, mayor control de la tonalidad es la ecualización antes de la compresión, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos da un hincapié que nos dice que mejor ecualicemos y luego comprimamos. Entonces vamos a tomar este criterio que nos dice ChatGPT. Luego le digo que lo voy a tomar en cuenta, pero le menciono que me haga una tabla de ecualización para poder mezclar obviamente los elementos que tenemos en la producción. Y bueno, nos da este criterio. A mi criterio nos da una información muy básica y le digo, necesito que me des por lo menos 3 tipos de frecuencias de cada uno de los elementos. En los hi-hats dame más información para ecualizar, en el sintetizador, etcétera, etcétera. Me los arroja, yo simplemente le digo que para que sea mucho más digerible puedes condensarlo en una gráfica y me lo arroja ya en esta gráfica que tenemos aquí. Yo vuelvo a ser un poco más detallado, tomando en cuenta el proceso que llevas de los elementos, puedes darme una tabla mucho más específica que debo realizar, cuánto debo realzar, cuánto debo quitar, atenuar, y de nuevo en una gráfica. En esta gráfica ya me lo arroja un poquito más condensado y vamos a empezar con el kick. Nos dice que tenemos subgraves, ataques, cosas que podemos realzar y la cantidad de decibeles, y de esta sección tenemos lo que podemos atenuar y la cantidad. Entonces esto ya es algo un poquito más detallado. Vamos a empezar entonces con el kick. Vamos a abrir lo que es pues el ecualizador, vamos a reproducir. Entonces él nos dice que vamos a agregar entre 40 y 60 Hz de 3 a 6 decibeles. Vamos a ver. Me agrada, tiene buen peso, lo debo de aclarar, va muy bien. Ahora lo que le vamos a ver es que dice que realcemos el ataque entre 2 a 5 kHz, igual de 3 a 6 decibeles. En este caso nos quedamos alrededor de 4 o 5 decibeles. Vamos a ver el ataque de 2 a 5 kHz y vamos a aumentar. Ahora lo que hice aquí fue compensar, porque como estamos viendo estamos aumentando de más, entonces nada más atenué unos 2 decibeles, 1,5 decibeles para comparar el bypass y notar la diferencia. Entonces esto es con y luego sin.
agrada, suena bastante bien. Ahora dice que las frecuencias que podemos atenuar, dice que entre 150 y 200 Hz, y no lo recalca, es opcional si queremos, si no, lo dejamos. Vamos a ver si podemos quitar algo de esas frecuencias. Creo que suena muy bien, aquí atenué muy poco, realmente el bombo sí suena bastante más duro que sin la ecualización, entonces aquí realmente sí le doy un buen criterio a ChatGPT con esta pues tabla de ecualización. En el snare nos dice lo siguiente, tenemos cuerpo, ataque y brillo donde podemos realzar, entonces cuerpo dice que es de 200 a 400, igual de 3 a 6 decibeles casi todas. Sí genera bastante cuerpo. Vamos a ver el ataque. Dice que es de 2 a 5 kHz. Suena más delgado cuando desactivamos y cuando activamos suena más robusto y mucho más punzante. Entonces va muy bien ahí. Luego dice que el brillo de 8 a 12 kHz. Vamos a ver. Voy a agarrar tal cual esta curva y de ahí me voy a ir para arriba. Entonces de 8 a 12 kHz. Siento que cuando se desactiva, el snare se hace como pequeño. Cuando lo activamos, el snare toma esa grandeza y esa apertura por las frecuencias altas. Entonces aquí también le doy un punto viable, pero le doy un 9 porque también podemos aplicar un filtro en el snare. Entonces, nada más por ese criterio, vamos a dejarlo 9. Suena muy bien, estamos del otro lado. Vamos con el siguiente. Ahora el siguiente dice que es pues las frecuencias indeseadas o resonantes y también nos dice que es opcional, pero dice que también es alrededor de 200 a 400. Entonces en este caso yo no le voy a quitar nada al snare, se lo vamos a dejar igual. Frecuencias a realzar, dice que no aplican frecuencias bajas, posiblemente, y nos dice frecuencias bajas por debajo de 500 Hz, frecuencias resonantes o desagradables. Entonces creo que aquí hace alusión de que aplique un filtro, entonces vamos a aplicar un filtro en los hi-hats. Entonces vamos a agregar el ecualizador. Aquí lo que voy a hacer para que sea más notorio, voy a dejar el hi-hat solo y vamos a ver si realmente pues nos da ese sonido ahí a partir de los 500 Hz. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo inverso para ver si realmente tiene un poco de razón. ChatGPT lo va a poner ahí en 500 Hz. Eso ya suena percusión, no suena un hi-hat, entonces vamos a dejar el filtro totalmente en donde nos dice que es en 500 Hz. Entonces vamos muy bien.
literalmente es para limpiar. Aquí lo voy a dejar en un 7 porque no nos da más criterios para aumentar. Aquí simplemente nos dice, ¿sabes qué? Nada más es el corte, no hay nada más que aumentar. Entonces le vamos a dar un 7 y podemos realzar un poco con esta curva de aquí. Vamos a hacerlo con los siguientes hi-hats, igual vamos a hacer su corte. Hi-hats se queda un poco corto, pero en la forma en que te dice que hagas el corte tiene bastante razón. Ya lo notamos, ese sonido que está por debajo de 500 Hz no pertenece a los hi-hats, pero todavía podemos realzar un poco más a pesar de que es un sonido con poco contenido frecuencial, pero se puede realzar todavía un poco más arriba. Tenemos el 808 y nos da 3 opciones para realzar, que es de 40 a 100 Hz, que son los subgraves, armónicos de 80 a 120 y el ataque. Mucho ojo con esto, o sea, el 808, a pesar de que es un sonido que lleva el cuerpo y el bajo, fíjate dónde tiene frecuencias. Tiene hasta los 2 a 5 kHz dependiendo del 808. Hay unos que no tanto, hay otros que sí. En este caso posiblemente sí tenga por la saturación que agregamos. Entonces vamos a empezar de 40 a 100 Hz. Entonces aquí ya lo tenemos y vamos a ver qué nos da por ahí. Dice que de 40... No voy a aumentar tanto, de hecho le di 3 decibeles dentro del rango que nos da porque está compitiendo junto con el kick, pero me gusta, no chocan realmente, entonces suena bastante bien. Ahí le dio al clavo. Ahora dice que de 80 a 120, vamos a ver. Aquí lo que vas a notar es que ronca más el 808, se escucha un ronquido y si tienes auriculares vas a notar que va a vibrar mucho más, o sea que tiene más peso. Si estás en un dispositivo móvil no lo vas a notar tanto, pero tiene bastante impacto. Aumentamos 2 decibeles, igual aquí alrededor de 2-3 decibeles y hasta ahora le va dando al clavo. Vamos con el ataque que dice que es de 2 a 5 kHz. Siento que el ataque lo tiene más abajo, en 2 kHz se alcanza a apreciar, pero muy poco. Si yo bajo más, se va a alcanzar mucho más el ataque de ese 808. Hasta aquí, así lo voy a dejar. Vamos a escuchar sin y luego con. Suena bastante bien.
le vamos dando hasta ahora un 8 porque en el ataque le falló un poco. Ahora nos dice que quitemos frecuencias bajas que no deseamos. En este caso no vamos a quitar ninguna, igual nos dice que es opcional. Y bueno, entonces aquí vamos a dejar el 808 tal cual. El sintetizador sí nos deja bastante que desear porque no nos dice tal cual, nomás nos da como una descripción de lo que podemos hacer, pero realmente no nos da ningún valor exacto, ninguna frecuencia, ningún decibel. Entonces aquí sí depende mucho de lo que es el sintetizador, del sonido, porque él no está en el contexto. Pueden existir muchos, pero muchos sonidos sintetizados, entonces es muy difícil acertar en este caso, pero reitero, no nos da esos valores que nosotros queremos al aprender. Entonces aquí nos dice que simplemente pues busquemos lo que nosotros deseamos. Si yo deseo un sonido más profundo, te voy a recomendar algo. De el centro, que es a partir de 1 kHz a la izquierda, vamos a tener un sonido más profundo. Si quieres un sonido más claro, punzante y definido, de 1 kHz a la derecha, vamos a tener un sonido mucho más claro. Entonces vamos a tomar ese criterio, vamos a utilizar primero un filtro. En este caso quiero un sonido más medioso, voy a atenuar un poco las frecuencias altas para que lo opaque y suene más oscurito. Simplemente con el filtro vean cómo se va a oscurecer. Quiero algo más medioso, entonces vamos a realzar 1 kHz un poquito inclinado hacia la derecha, digo izquierda, perdón. Si yo lo quisiera más definido, vámonos a la derecha ahora sí y mira la diferencia. ¿Qué calificación le ponemos a ChatGPT dentro de la ecualización de todos los elementos? Pues yo le pondría un 8, porque si hay cosas que es medio certero, hay cosas que realmente las deja al aire, que es totalmente, pues, digamos, comprensible, porque es una inteligencia artificial que no está metida en el contexto de nuestro track, no lo está escuchando, no lo está viendo, sino que está tomando información que está recopilada en internet, pero sí puede ser un punto de partida bastante bueno a la hora de mezclar. Si no sabes o estás perdido, puedes utilizar esta herramienta para que te dé, reitero, ese punto de partida, ese camino que andar a ciegas, ¿ok? Si quieres que siga haciendo esta serie de videos con ChatGPT, solamente comenta aquí abajo ChatGPT y vamos a seguir haciendo esta serie de videos donde vamos a ver más procesos de mezcla, mastering, etcétera, etcétera. Y bueno, sabes que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online. Si te interesa, mi correo está aquí abajo en descripción para la información, al igual que mi Instagram, al igual que mi página web donde puedes acceder a ella y puedes ver toda la información de estas clases que estoy ofreciendo en línea. Si te interesan, pues simplemente contáctame y coordinamos tu clase. También recuerda que tengo el curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde ya está totalmente disponible, donde vemos compresión de 0 a full como un pro, que realmente está muy bueno ese curso. Sin más que decir, solamente practica, estudia, trabaja y genera tu propio conocimiento, y nos vemos en la siguiente entrega.